Mandatum. Bienvenidos, en este video exploraremos las campañas de la expansión The Conquerors a través de una fascinante compilación de comparaciones históricas, desde las conquistas de Atila el Huno, pasando por la legendaria historia del Cid, hasta la resistencia de Moctezuma. Reviviremos estas grandes epopeyas y sus protagonistas. Es el año 434. El rey Rugila de los Hunos acaba de fallecer. Este era conocido por sus incursiones devastadoras al norte del Danubio. Tras esto, el poder pasó a sus sobrinos Bleda y Atila, quienes asumieron el trono como corregentes. Bajo el Tratado de Margus, el Imperio Romano de Oriente había acordado pagar el tributo anual de 700 libras de oro a los hunos para evitar más incursiones. Sin embargo, tras tomar el mando, Atila y Bleda decidieron dirigir su atención hacia el Imperio Sasánida, intentando expandir su dominio hacia el este. Esta campaña fracasó, lo que llevó a los hunos a redirigir su enfoque hacia el Imperio Romano de Oriente. Tras una serie de exitosas campañas militares en los Balcanes, Atila aumentó sus exigencias, demandando que el tributo fuera triplicado a 2100 libras de oro al año, como castigo por supuestas fallas en el cumplimiento del tratado. Estas demandas evidenciaban el poder y la ambición de Atila, consolidando a los hunos como una amenaza constante para el Imperio Bizantino. Tiempo después, Bleda murió en circunstancias misteriosas. Según las crónicas clásicas, habría sido asesinado por su hermano Atila, quien asumió el liderazgo absoluto de los hunos. Bajo su mando, Atila lideró campañas que devastaron Europa y aterrorizaron a sus enemigos, ganándose el título El Azote de Dios. Este escenario está basado de manera vaga en el periodo en el que Atila y Bleda fueron corregentes, de 434 a 445, aunque los eventos se presentan en un orden cronológico distinto. El objetivo principal es derrotar a dos de los tres enemigos, los escitas, los romanos y los persas. El nombre del escenario, El Azote de Dios, hace referencia al apodo de Atila en latín, Flagellum Dei. Este apodo surgió por la creencia de que las feroces incursiones, la destrucción y el caos por Atila eran un castigo divino por los pecados de la humanidad. El mapa del escenario se inspira ligeramente en Europa del Este. El río principal parece una mezcla del Dnieper en la región de los escitas y el Danubio, la frontera natural entre el Imperio Romano y los hunos. La isla ocupada por los persas recuerda al norte de Anatolia, delimitada por el mar Egeo al oeste y el mar Negro al norte. La colonia persa cercana a la base de los hunos refleja los puertos de Crimea. Sin embargo, en la realidad histórica, tanto Anatolia como Crimea eran territorios del Imperio Romano de Oriente, mientras que Persia estaba mucho más al este. Los bajíos que conectan el territorio romano con los persas al sur del mapa representan el estrecho de Bósforo, donde se encontraba Constantinopla, la capital del Imperio Bizantino. La base romana está diseñada como un típico castrum, un fuerte fronterizo romano. Se caracteriza por dos carreteras principales que se cruzan y convergen en un cuartel principal, representado aquí como una universidad. Por sus muros de piedra y fortificaciones, este sería un castra estativa, es decir, un campamento permanente. El escenario comienza con la muerte de Bleda o la huida de Atila, dependiendo de la decisión del jugador, alrededor del año 445. Sin embargo, históricamente, Atila y Bleda ya habían realizado incursiones en Persia y los Balcanes antes de este punto. Según el historiador Godo Jordanes, Bleda murió durante un viaje de cacería, posiblemente asesinado por su hermano Atila. En el lado 1 del río, el campamento romano destruido puede aludir al mercado establecido al norte del Danubio, bajo el Tratado de Margus. Este mercado fue destruido en 440 por los hunos, quienes acusaron al obispo de Margus de saquear las tumbas reales hunas cercanas. En vez de rescatar prisioneros hunos de los romanos, los hunos demandaron que se dieran algunas tribus que habían desertado por la oposición a Atila y Bleda. Dos líderes de las tribus fueron crucificados por convertirse al cristianismo. Aunque los antiguos escitas se habían asimilado con los sarmatas en el siglo II, los romanos continuaron usando el término escitas para referirse a los pueblos de las estepas ucranianas y rumanas. En el juego, los escitas son representados por los mongoles, probablemente debido a su similitud en tácticas militares, como el uso de arqueros a caballos y caballería ligera. El nombre del líder escita, Leipoxais, proviene de un líder mítico mencionado por Heródoto. En The Conquerors, en la narración final se menciona que Flavio Aecio vivía como rey de los hunos de Atila, lo cual es incorrecto. Esto ocurrió mucho antes, bajo el reinado de Uldín, en 410, y Aecio regresó a Roma una década antes del reinado de Atila y Bleda.
En Definitive Edition se corrigió este error, señalando que el evento ocurrió décadas antes. Este escenario está basado vagamente en las invasiones de los hunos en los Balcanes entre 443 y 445. El objetivo principal es saquear las villas romanas para reunir suficientes recursos, entrenar un ejército y finalmente arrasar el centro urbano de los romanos. Históricamente, esta campaña fue liderada por Bleda y Atila juntos. Algunos especulan que Atila asesinó a Bleda debido a desacuerdos estratégicos, como la decisión de Bleda de regresar al norte tras derrotar al Imperio Bizantino, en lugar de avanzar hacia Constantinopla, que en ese momento aún no había completado sus famosas murallas dobles y defensas marítimas. En el escenario, la ubicación de las ciudades no siempre refleja la geografía histórica. Sofía, la cual era sérdica en la antigüedad, estaba al norte de Naiso, lo que hoy es Nis, en Serbia, pero en el mapa aparece al oeste. Dirrakio o Durres, una ciudad costera prominente, carece de acceso al agua. Filipópolis o Plovdiv, saqueada históricamente en esta campaña, no aparece en este escenario, pero sí en el siguiente. La narración final menciona que Naiso fue borrada de la tierra. Aunque la ciudad fue devastada, fue reconstruida varias veces y hoy existe como Nis en Serbia. También se menciona un intento fallido de asesinato contra Atila. Si bien este evento ocurrió, el detalle del oro atado a un saco en el cuello del asesino, el cual fue enviado de regreso a Constantinopla, probablemente es una licencia creativa del juego. En la versión original, las ciudades estaban representadas por varias civilizaciones como los teutones, godos, francos y bizantinos. En Definitive Edition, todas las ciudades son representadas por los bizantinos, lo cual refleja con mayor precisión su pertenencia al Imperio Romano de Oriente. Este escenario se inspira en la tercera campaña de Atila en los Balcanes en el año 447, que culminó con la batalla de Otus, actual río Bit. El objetivo principal es recolectar 10.000 de oro como tributo de los romanos. Marcianópolis, actual Devnia, está representada en el escenario por los godos. Fue una importante base militar romana y el cuartel general de las tropas lideradas por Arnegisclus, un magister militum de origen godo al servicio del Imperio Romano de Oriente. Aunque en el juego se asocia esta ciudad con los godos, históricamente está bajo control romano y fue destruida por los hunos tras su victoria en Utus. Filipópolis, actual Plovdiv, también aparece en el escenario, aunque históricamente fue saqueada por Atila en su campaña anterior. La presencia en la maravilla bizantina Santa Sofía puede parecer anacrónica, ya que la estructura actual fue construida en 537. Sin embargo, en ese mismo lugar se encontraba la iglesia de Teodosio II, una basílica construida en 415 y destruida en 532, lo que justifica su inclusión en términos históricos. Constantinopla, la joya del Imperio Romano de Oriente, se salvó de la destrucción gracias a las murallas dobles de Teodosio II, que ya existían pero fueron reparadas y reforzadas tras un terremoto devastador en 447. Estas defensas, junto con un muro marino construido en tiempo récord, garantizaron la seguridad de la ciudad frente a los hunos. Tras la victoria en Utus, Atila tuvo vía libre para arrasar territorios romanos hasta Grecia central, llegando incluso a las Termópilas. Su implacable avance obligó al Imperio Romano de Oriente a pagar tributo para evitar mayores estragos. En la narración final del escenario, Atila es descrito como un líder austero que rechazaba los lujos, en marcado contraste con sus seguidores, quienes ostentaban joyas y riquezas. Esta representación es consistente con las crónicas de Prisco, un diplomático romano que visitó la corte de Atila y destacó su carácter sencillo y pragmático. Este escenario está basado en la invasión de Galia por parte de Atila en 451. El objetivo principal es derrotar a Orleans, Metz, Borgoña y el ejército romano. En la narración inicial se menciona que Honoria, hermana del emperador Valentiniano III, envió una carta a Atila pidiéndole matrimonio. Históricamente se cree que Honoria envió esta carta buscando ayuda, acompañada de un anillo que Atila interpretó como propuesta de matrimonio, aunque no está claro si Honoria realmente pretendía casarse con él. Atila utilizó esta situación como pretexto para reclamar la mitad del Imperio Romano de Occidente como dote. En The Conquerors, el narrador afirma que Francia era el nuevo nombre de Galia, lo cual es un error histórico, ya que la historia se cuenta una vida después de la batalla, y el término Francia no existió hasta el siglo XII. Este error fue corregido en Definitive Edition, donde se eliminó ese diálogo. Aunque el mapa está cubierto en nieve, la campaña real tuvo lugar en primavera.
Metz cayó en abril y Orleans fue asediada en mayo. Orleans o Aurelianum está representada por los francos, pero históricamente era gobernada por los alanos. Curiosamente, los alanos están representados en el siguiente escenario por los vikingos, mientras que en Definitive Edition por los hunos, ambos usando el color cian. Metz o Divotorum Mediomatricorum aún estaba bajo control romano en 451. No fue hasta final del siglo V que pasó a manos de los francos. La posible alianza con los borgoñones en el escenario podría estar inspirada en que algunos borgoñones apoyaron a los hunos mientras otros salieron con los romanos. En Lords of the West se introduce una civilización específica para los borgoñones, pero los originales eran una tribu germánica oriental que desapareció poco después de esta campaña. Quizás serían representados mejor como los godos. Y aunque no se hace referencia, los francos también estaban divididos por dos pretendientes al trono, uno apoyado por Atila y el otro por Aecio. En la versión original del juego, el Imperio Romano de Occidente está representado por los bizantinos, ya que no había una civilización romana entre Conquerors. Este detalle fue corregido en la expansión Return of Rome. Históricamente, los hunos fallaron en entrar a Orleans. El sitio se extendió lo suficiente para que los alanos negociaran la rendición de la ciudad, pero la llegada del ejército de Aecio lo impidió. Atila se retiró al norte mientras sus vasallos gépidos cubrían su retirada, pero fueron derrotados por Aecio, quien persiguió a Atila hasta enfrentar en la batalla de los campos cataláunicos. Este quinto escenario está basado en la batalla de los campos cataláunicos, en 451. El objetivo principal es derrotar a las fuerzas combinadas de los romanos, alanos y visigodos. En realidad, la batalla fue tácticamente inconclusa, como se menciona en la narración final del escenario. Sin embargo, es considerada una victoria estratégica para los romanos y visigodos, quienes lograron detener la expansión de los hunos en Galia. A pesar de ello, los alanos fueron completamente destruidos, y los visigodos cayeron en caos tras la muerte de su rey, Teodorico I. En medio del combate, su hijo Turismundo fue proclamado rey y lideró una carga sorpresa que cambió el rumbo de la batalla. Este ataque obligó a los ostrogodos a retirarse, dejando a Atila sin opciones, forzándolo a replegarse a su campamento. Aecio, aunque victorioso, optó por no perseguir a Atila tras la batalla, y permitió que los visigodos y francos regresaran a sus tierras. Esta decisión, aunque estratégica, debilitó sus propias fuerzas, y marcó un punto de inflexión en la historia del Imperio Romano de Occidente. En el juego, los alanos son representados por la civilización vikinga, lo cual resulta históricamente inexacto. Los alanos eran un pueblo nómada de origen iranio, de las estepas euroasiáticas y ancestros directos de los osetios modernos. Su estilo de guerra, centrado en la caballería y los arqueros a caballo, era más similar al de los hunos. Por esta razón, en Definitive Edition, se corrigió su representación utilizando a los hunos como civilización, haciendo más lógica la agregación de arqueros a caballo por parte de los alanos en el escenario. A diferencia de lo que indica la narración final, Aecio no se retiró de la vida militar tras la batalla. Al contrario, continuó combatiendo a los hunos al año siguiente, liderando una serie de guerrillas contra Atila durante su invasión de Italia. Aecio fue asesinado más tarde en 454 por el emperador Valentiniano III, quien temía su creciente influencia. En la versión al español latino de Definitive Edition, los campos cataláunicos se traducen incorrectamente como campos de Cataluña, y la batalla es llamada Batalla de Cataluña. Este error geográfico puede confundir a los jugadores, ya que Cataluña se encuentra al noreste de España, mientras que los campos cataláunicos se ubican en Francia, cerca del actual Châlons-en-Champagne. Es importante destacar que en la versión original del español, la traducción es correcta. Este escenario está basado en la invasión de Italia por parte de Atila, en el año 452. Los objetivos principales son derrotar las ciudades italianas de Aquilea, Verona, Padua y Milán, para así negociar con Roma y encontrarse con el Papa León I fuera de las puertas de la ciudad. Aunque es cierto que el Imperio Romano de Occidente estaba en declive, la narración inicial lo describe como una Roma marchitándose, lo cual no refleja adecuadamente la realidad. Roma no se estaba pagando de manera pasiva, sino enfrentando múltiples crisis mientras intentaba resistir con el liderazgo y los recursos que le quedaban. Además, se menciona que Aecio no estaba presente para defender a Roma, ya que según el juego se había retirado tras la batalla de los campos cataláunicos. Sin embargo, en realidad, Aecio lideró una serie de guerrillas cerca de Aquilea para intentar frenar a los hunos. Luego fue asesinado en 454
por orden del emperador Valentiniano III, 2 años después de los eventos de este escenario. A pesar de titularse la caída de Roma, este escenario no representa eventos generalmente asociados con la caída de Roma, como el saqueo visigodo de 410, el saqueo vándalo de 455 o la deposición del último emperador romano, Rómulo Augustulo, en 476. En cambio, se centra en la invasión de Atila, que nunca realmente llegó a la ciudad de Roma ni cruzó el río Po. En realidad, los hunos invadieron Italia desde el este por Aquilea, mientras en el escenario los hunos usan los Alpes para atacar desde el norte. Todas las ciudades romanas representadas en el escenario, Milán, Padua, Verona y Aquilea, se encuentran al norte del río Po, lo que es históricamente correcto en cuanto a su ubicación real. Sin embargo, en el mapa del juego, Verona está mal posicionada y aparece donde debería estar la ciudad de Ravenna, lo que probablemente se deba a limitaciones de espacio en el diseño del escenario. Y Milán o Mediolanum se encuentra lejos del océano en la vida real. Aquilea está representada por los celtas, lo que podría ser una referencia a un asentamiento celta que pudo haber existido antes de la fundación romana en 180 a.C. Los romanos, que originalmente eran representados por los bizantinos en The Conquerors, fueron reemplazados por los italianos en Definitive Edition y finalmente representados de manera más correcta por los romanos en Return of Rome. Las 4 ciudades italianas están representadas por los britanos, celtas, teutones y francos, probablemente para añadir variedad al mapa, aunque no sean históricamente precisas. En la narración final original se dice que los sobrevivientes de la destrucción de Aquilea fundaron un estado que luego se convertiría en la República de Venecia. Esto es históricamente inexacto, ya que la República de Venecia no se fundó hasta 697, más de 2 siglos después de la invasión de los hunos. En Definitive Edition, esta línea fue corregida para indicar que los refugiados fundaron el pueblo de Venecia, lo cual es más apropiado. En cuanto al encuentro entre Atila y el Papa León I, este tuvo lugar cerca del lago Garda, junto a Verona y no en Roma, como podría sugerir el escenario. Hasta hoy en día, sigue siendo motivo de especulación qué le dijo el Papa a Atila para convencerlo de retirarse de Italia. Finalmente, la narración menciona que la muerte de Atila fue poco después de su retirada. Esto es cierto, él falleció en 453, la noche de su boda con una mujer llamada Íldico, aparentemente debido a una hemorragia nasal que le causó asfixia. Tras su muerte, el Imperio Huno colapsó rápidamente, enfrentándose a rebeliones internas que culminaron con su disolución en 469. El icono de los hunos no tiene base histórica directa, ya que no se conservan suficientes registros de su cultura, material o simbólica. Sin embargo, la imagen de interfaz de usuario podría estar basada en un turul, una ave mítica de las tradiciones húngaras. Esta conexión es especulativa, pero algunos teóricos relacionan los magiares medievales, considerados descendientes de los hunos en leyendas, como en el Gestaunorum et Onganorum de Simón de Quesa, con este símbolo. Según dicho el texto, el escudo de Atila estaba decorado con un turul, aunque esto carece de evidencia histórica sólida. La maravilla de los hunos en el juego es el arco de Constantino, construido por el emperador Constantino I antes de la llegada de los hunos a Europa. Aunque los hunos nunca capturaron Roma, el uso del arco parece representar la amenaza que representaron para el Imperio Romano. La unidad única de los hunos, el Tarcano, es una unidad a caballo equipada con una antorcha, eficaz contra edificaciones. El término Tarkan tiene raíces en culturas túrquicas y mongolas posteriores a los hunos, y se utilizaba como título militar o de liderazgo. No existe evidencia histórica de que los hunos usaran tácticas especializadas contra edificaciones, ni que tuvieran un grupo de guerreros equivalente a los tarcanos. Es probable que los desarrolladores se inspiraran en otras civilizaciones nómadas de las estepas al diseñar esta unidad para llenar el vacío histórico con una mecánica de juego. Las tecnologías únicas de los hunos son racias y ateísmo. Racias permite crear tarcanos en los establos, además de los castillos, lo cual refuerza la movilidad y capacidad destructiva de los hunos en el juego. Esta tecnología es una representación temática de su estilo de juego rápido y devastador. Ateísmo incrementa el tiempo necesario para obtener victorias por maravillas y reliquias, y reduce el oro generado por estas últimas en un 50% para los enemigos. Aunque los hunos no eran ateos, su falta de respeto por el cristianismo podría haber inspirado esta tecnología. Los hunos usan el estilo arquitectónico de Europa Central, lo que parece ser una elección práctica, ya que no se han encontrado ruinas que permitan reconstruir su arquitectura.
Esto también ayudó a equilibrar la representación de estilos arquitectónicos en el juego. A pesar de ser una civilización que tiene sus orígenes en las estepas, estos no tienen acceso a los lanceros de las estepas. La campaña de los hunos se desarrolla completamente antes del inicio tradicional de la Edad Media, marcado frecuentemente por la caída del Imperio Romano de Occidente en 476. Durante el desarrollo de The Conqueror se consideraron civilizaciones como los magiares, suizos, Habsburgo y los eslavos, para representar el este de Europa. Finalmente se eligió Attila y su civilización, porque los desarrolladores de Ensemble Studios quedaron fascinados con su historia, además de que los magiares eran menos famosos que los hunos. Los hunos son la única civilización que no necesitan ni pueden construir castas, y siempre tienen su límite de población al máximo. Históricamente, esto es porque eran un pueblo nómada de las estepas euroasiáticas, cuya cultura estaba profundamente ligada al estilo de vida migratorio. También simboliza la facilidad con la que los hunos pueden movilizarse y adaptarse. Según algunas crónicas, su estilo de vida itinerante era tan extremo que incluso sus mujeres y niños viajaban junto con los ejércitos, lo que les daba una capacidad única para trasladar toda su población con rapidez. Rodrigo Díaz de Vivar, también conocido como el Cid Campeador, fue un caballero y líder militar nacido en 1048 en Vivar, Castilla. Según el Cantar de Mío Cid, un poema épico publicado alrededor del año 1200, aunque era un noble menor, sus habilidades como estratega y su destreza en batalla lo llevaron a convertirse en una de las figuras más prominentes de su tiempo. Su mayor logro fue reconquistar Valencia en nombre del cristianismo, arrebatándola a sus gobernantes musulmanes y convirtiéndose en el príncipe de la ciudad. Este fue un periodo de intensos conflictos entre los reinados cristianos y musulmanes por el control de la península ibérica. Rodrigo se destacó por luchar tanto al servicio de reyes cristianos como de gobernantes musulmanes. El Cid ganó numerosas batallas, incluso enfrentando adversidades extremas, y se convirtió en un símbolo de las virtudes del caballero medieval. Fuerte, valiente, justo y profundamente devoto. Su carácter atrajo a numerosos seguidores leales, y a pesar de las divisiones religiosas de su tiempo, fue respetado por sus enemigos y admirado como un líder excepcional. Con el paso de los siglos, su vida fue narrada y reimaginada en relatos que lo elevaron al nivel de leyenda. Sin embargo, esto nos lleva a preguntas intrigantes. ¿Cómo un caballero tan idealizado pasó gran parte de su vida luchando por gobernantes musulmanes? ¿Por qué fue desterrado por los mismos reyes que sirvió tan bien? ¿Y qué hizo este hombre tan digno de admiración durante más de 900 años? Este escenario está basado en la batalla de Golpejera en 1072. Los objetivos principales son asumir el mando del ejército castellano para capturar al rey Alfonso VI y llevarlo con su hermano, el rey Sancho II. La narración inicial comienza con una persona que sigue y hace preguntas a nuestra narradora, quien accede a contar la historia del Cid. En este inicio se menciona que el título El Cid proviene de la palabra Sayyid, lo que significa señor en árabe, lo cual es correcto. Luego procede a decir que el reino fue dividido entre los hijos del rey fallecido, lo cual es cierto, pero fue más complicado. El rey Fernando I de León dividió su reino entre sus hijos en una curia regia, convocada en 1063. Siguiendo la ley navarra, los reinos de León, Castilla y Galicia, incluyendo Portugal, fueron asignados a Alfonso VI, Sancho II y García respectivamente, y a sus hijas, Urraca y Elvira, se les otorgaron las ciudades de Zamora y Toro respectivamente, junto con el infantazgo, bajo la condición de no contraer matrimonio. En 1067, Sancho II cuestionó el testamento, reclamando todos los reinos por su primogenitura. Aliado con Alfonso, derrotaron a García y dividieron Galicia. Posteriormente, Sancho venció a Alfonso en Golpejera, lo encarceló y se proclamó rey de León. Sin embargo, Alfonso escapó con ayuda de Urraca, refugiándose en Toledo. Sancho murió más tarde durante el sitio de Zamora en circunstancias misteriosas, probablemente asesinado por un noble infiltrado. Contrario a lo mostrado en el escenario, Sancho no murió en una conferencia secreta con Alfonso. Tras la muerte de Sancho, Alfonso reclamó los tres reinos. Esta batalla marca la primera ocasión en la que el Cid lideró tropas de Sancho II. Aquí ganó el título de campeador, que significa experto en batallas campales. Fue clave al liderar una carga contra la caballería leonesa, consolidando su reputación militar. El torneo al inicio del escenario probablemente se inspira en la leyenda del siglo XV,
la cual narra cómo un joven Rodrigo mató al padre de Jimena, su futura esposa, en un torneo. Sancho menciona que Alfonso tenía ambiciones de dominar toda España. Esto podría aludir a su posterior título, Imperator Totius Hispaniae, el cual significa emperador de toda España. En la narración final se menciona la leyenda de la Jura de Santa Gadea, surgida en el siglo XIII, donde el Cid supuestamente obligó a Alfonso a jurar que no participó en el asesinato de Sancho, y al parecer es solo una leyenda, no hay evidencia de que esto haya ocurrido. Los documentos históricos indican que Rodrigo y Alfonso mantenían buenas relaciones, y este último arregló la boda de Rodrigo con Jimena. Hay varias leyendas sobre el origen de Babieca y su nombre. Una leyenda cuenta que Rodrigo eligió un potrillo débil y sarnoso, y su abuelo lo llamó Babieca, lo cual significa tonto en español medieval. Otras leyendas dicen que Babieca era un asturcón o un pony asturiano, una raza longeva y fuerte como Babieca era descrito, la cual era de Babia en Asturias o las Babias en León. De ser el primer caso fue un regalo de bodas de Jimena, de ser el segundo caso fue un regalo de los monjes en el monasterio de Maraña en León, mientras que otras leyendas dicen que Babieca era un caballo árabe o andaluz, comprado de musulmanes o capturado en una batalla contra estos últimos. Su nombre Babieca vendría de Boabeca o Buabeca, una palabra que se usaba para caballos moros y a su vez derivada de Abu Bakr, el nombre de varios gobernadores musulmanes. Si este es el caso, el Cid no habría obtenido a Babieca hasta después de su exilio. El escenario mezcla diferentes historias para hacer que Babieca sea un regalo de Sancho, mientras que el Cid aún está en Castilla, pero afirmando que viene de los establos reales de Sevilla o Taifa de Sevilla, territorio musulmán. El escenario ubica la base de Alfonso en Golpejera. Sin embargo, Golpejera era una pequeña villa, hoy conocida como Cardeñosa de Volpejera. Es probable que el juego reimagine la ubicación como Carrión de los Condes, donde Alfonso se refugió tras la batalla. Este próspero pueblo tenía un castillo, aunque en una colina, no junto al río. Parece influir al noreste en el juego, pero en realidad lo hacen hacia el suroeste, desembocando en el Atlántico. Este escenario está inspirado vagamente en la conquista de Toledo de 1081 a 1085, un evento clave en el reinado de Alfonso VI y de la Reconquista. Sin embargo, históricamente Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid, no participó en esta campaña, ya que él se encontraba en su primer exilio, el cual fue de 1081 a 1087, sirviendo para el Taifa de Zaragoza bajo el emir Al-Mutamán. Los objetivos principales de este escenario incluyen detener la rebelión en Toledo, encontrar al imán que guiará el camino y recuperar las 4 reliquias en manos de los jefes rebeldes para devolverlas al imán. Históricamente, Toledo era conocida como la ciudad de las 3 culturas, donde cristianos, musulmanes y judíos convivían con cierta protección legal, algo raro en la Europa medieval. Este hecho es representado en el juego con las facciones sarracenas y españolas compartiendo la ciudad, y con la presencia de 3 monasterios, 2 musulmanes y 1 cristiano. En el siglo posterior a la conquista cristiana, Toledo se convirtió en un centro cultural crucial, albergando la escuela de traductores, donde eruditos de diversas religiones trabajaron juntos para traducir textos del árabe y el hebreo al latín y castellano, contribuyendo a la difusión del conocimiento clásico en Europa. Aunque el juego simplifica la distinción entre los musulmanes ibéricos o moros representados por Mutamid y los bereberes al norte de África representados por Yusuf, históricamente el califato de Córdoba colapsó en 1031, dando lugar a pequeños reinos conocidos como taifas. Muchos de estos pagaban tributo a reinos cristianos a cambio de protección. Cuando Fernando I dividió su reino entre sus hijos, también repartió los tributos: Zaragoza para Sancho, Toledo para Alfonso y Badajoz para García. El asesinato que hundió Toledo en el caos, mencionado en la narración inicial, corresponde al del rey Al-Mamun en 1075, quien fue envenenado en Córdoba tras conquistarla. Al-Mamun era aliado de Alfonso VI y le brindó refugio cuando este fue derrotado por Sancho. Su sucesor, su nieto, Al-Qadir, enfrentó revueltas e invasiones, entre ellas las de Al-Mutawakkil y Al-Mutamid,
No hay que confundir a Al-Mutamid con el jugador Mutamid de este escenario. En el juego estaría representando a Al-Qadir. Inicialmente Alfonso restauró a Al-Qadir en el trono a cambio de tierras al norte del Tajo, pero tras una gran revuelta, una facción cristiana y musulmana ofreció entregar a Toledo a Alfonso si fingía un sitio y convertía a Al-Qadir en rey de Valencia. Este escenario omite un episodio clave. Alfonso envió al Cid a Sevilla en 1079 para recolectar tributos de Al-Mutamid. Durante su estadía, Sevilla fue atacada por Abd Allah, rey de la taifa de Granada. El Cid derrotó a Abd Allah en la batalla de Cabra, donde capturó a García Ordóñez, primo de Alfonso, quien lideraba una fuerza castellana en apoyo a Abd Allah. Este episodio podría haber contribuido a las tensiones que llevaron al destierro del Cid, aunque las crónicas épicas representan este conflicto de manera más personal y dramático. En la narración inicial, el conflicto en Toledo se presenta como un evento inmediato tras el asesinato de Al-Mamun en 1075. Sin embargo, la conquista se concretó una década después, en 1085, y 4 años después de que el Cid fuera exiliado. La relación entre Alfonso y el Cid se muestra más tensa de lo que probablemente era en realidad. La idea de que Alfonso enviaba al Cid a misiones peligrosas para deshacerse de él carece de sustento histórico. Por el contrario, Alfonso confiaba en Rodrigo por su eficacia militar, lo que explica por qué lo enviaba a misiones desafiantes. Jimena es correctamente identificada como la esposa de Rodrigo, pero el título de Asturias es cuestionable. Si bien ella era originaria de Asturias, su nombre completo era Jimena Díaz, porque su padre se llamaba Diego. Solían mezclar el nombre del padre con un sufijo, en este caso mezclan el Di de Diego con As, formando Díaz. En la narración final se menciona que el Cid entregó Toledo al rey Alfonso, pero esto no ocurrió, ya que el Cid estaba exiliado en ese momento. Fue Alfonso quien lideró personalmente la conquista de la ciudad. Además se menciona que musulmanes y cristianos juntos gritaban el Cid campeador. Si bien el Cid significa mi señor en árabe, campeador no significa conquistador, sino experto en el campo de batalla o luchador. Como se explicó antes, el Cid no fue exiliado por los celos de Alfonso, sino por intrigas y conflictos en la corte. Su destierro ocurrió 4 años antes de la conquista de Toledo. Este escenario está basado en el primer exilio del Cid y su servicio para el taifa de Zaragoza entre 1081 y 1087, destacando principalmente la batalla de Almenar en 1082. Los objetivos principales del escenario son encontrar una nueva ciudad y un señor al cual el Cid pueda servir, destruir el castillo de Alfonso en el camino para continuar hacia Zaragoza, unirse a Mutamid en su castillo, defender Zaragoza destruyendo el taller de máquinas de asedio del conde de Berenguer y derrotar al mismo Berenguer. Según la narración inicial, el Cid partió solo con su caballo, Babieca, mientras que Jimena y sus 2 hijas se quedaron en un monasterio. Sin embargo, esto presenta varias imprecisiones históricas. No se sabe con certeza si el Cid ya poseía Babieca para ese entonces. Además, no partió solo, ya que lo acompañaron soldados leales y vasallos. Tampoco hay consenso sobre si Jimena y los hijos del Cid permanecieron en Castilla o lo acompañaron durante su exilio. El señor moro al que el Cid sirvió fue Al-Mutamán de Zaragoza, no Al-Mutamid de Sevilla, como menciona el juego. En este contexto, el juego amalgama la figura de Al-Mutamán, destacado matemático y filósofo, con la de Al-Mutamid, reconocido poeta y artista. La escena de cristianos y musulmanes aclamando al Cid, un grito que significa mi señor, se atribuye a Toledo en el escenario anterior. Sin embargo, históricamente es más probable que este episodio haya ocurrido en Zaragoza o Valencia. El conde Berenguer del escenario es Berenguer Ramón II de Barcelona, conocido como el fratricida tras ser acusado de asesinar a su hermano gemelo, Ramón Berenguer II, en un accidente de cacería en 1082. En el juego, su base se encuentra al norte de Zaragoza, aunque en realidad Barcelona está al este, y la batalla de Almenar ocurrió al noreste. Sin embargo, Berenguer se alió con Aragón, que se ubicaba al norte de Zaragoza, y algunos aragoneses participaron en la batalla. El Cid también derrotó al rey de Aragón en la batalla de Morella en 1084, al sur de Almenar.
El logro más destacado de la batalla de Almenar fue la captura de Berenguer por parte del Cid. Sin embargo, en la campaña del juego solo se menciona su segunda captura. La guerra no fue una simple invasión de Berenguer, sino que comenzó como una rebelión liderada por Al-Mundir, hermano de Al-Mutamán, quien se alió con Berenguer y Sancho Ramírez de Aragón. Las fuerzas de Al-Mundir participaron tanto en Almenar como en Morella contra el Cid. Esto contradice la afirmación de que Berenguer solo buscaba oro y nunca se habría aliado con los moros, además de ser irónico, ya que Berenguer tuvo que pagar un gran rescate para obtener su liberación. El Cid nunca negoció un tratado para hacer de Zaragoza parte de Castilla, y Alfonso no invadió Zaragoza por celos. Zaragoza pagaba tributo a Sancho II, aunque dejó de hacerlo tras su muerte. Los pagos se reanudaron con Alfonso en 1076. En 1083, los castellanos de Rueda propusieron entregar su castillo a Alfonso a cambio de reemplazar a Al-Mutamán por su tío Yusuf al-Muzaffar, quien estaba encarcelado en Zaragoza. Sin embargo, Al-Muzaffar falleció, y los castellanos intentaron ocultar su traición asesinando a los soldados de Alfonso. El Cid convenció a Alfonso de que Al-Mutamán no estaba implicado, evitando así una guerra. Al-Mutamán murió en 1085 y Alfonso puso procesión militar en Zaragoza para forzar a su hijo Al-Mustain II a seguir pagando tributo a Castilla. Zaragoza retomó sus pagos entre 1097 y 1102, pero permaneció como taifa independiente hasta su conquista por los almorávides en 1110. Esta es la primera campaña donde el jugador cambia de civilización de un escenario a otro. Ahora, en vez de usar los españoles, se controla a los sarracenos. Este escenario está basado vagamente en las primeras dos campañas almorávides en la península ibérica entre 1086 y 1089. Los objetivos principales del escenario son seguir el caballero para rescatar a Alfonso, escoltar al rey Alfonso a su campamento al oeste y destruir los 6 muelles de la Guardia Negra. La Guardia Negra está inspirada en los almorávides, un movimiento militar islamista en África Occidental medieval. La verdadera Guardia Negra era la guardia personal del gobernador almorávide, y se llamaba así porque estaba compuesta de esclavos del imperio de Ghana. Se dice que la actual Guardia Negra de Marruecos desciende de esta unidad. La base del ejército de la Guardia Negra corresponde a Ceuta, que fue tomada por los almorávides en 1084, mientras que la base de la marina está ubicada en Tarifa. Esta ciudad fue cedida a los almorávides por Al-Mutamid de Sevilla como pago por combatir a Alfonso VI en 1086. Bajo el pretexto de que Tarifa era necesaria para asegurar el cruce de la península ibérica. En 1089, los almorávides desembarcaron en Gibraltar, al este de Tarifa, que representa la base de Yusuf en el escenario. Ni el Cid ni Alfonso pelearon con los almorávides en Tarifa, pero Alfonso sí la tenía ocupada durante la campaña de Toledo contra Al-Mutamid en 1082. La batalla al inicio del escenario entre Alfonso y Yusuf está inspirada en la batalla de Sargajas, una decisiva victoria almorávide en 1086. Sin embargo, el Cid no participó en ella porque se encontraba en su primer exilio. Años más tarde, el Cid apoyó a Alfonso con una fuerza de caballería liderada por su hijo Diego en la batalla de Consuegra en 1097, donde Diego pereció tras una victoria almorávide. Otra inspiración importante para este escenario es el sitio almorávide de Aledo en 1089. Alfonso pidió ayuda al Cid, pero este se retrasó por razones desconocidas, lo que enfureció al rey al punto de confiscar las propiedades del Cid en Castilla y encarcelar a su esposa e hijas, como se alude en la narración final del escenario. La misión secundaria de la mezquita de la Guardia Negra parece incompatible con los almorávides, quienes eran un movimiento fundamentalista y defendían guerra total contra los cristianos, rechazando incluso el concepto del dhimmi. También perseguían a las comunidades cristianas y judías bajo su control. Esta misión secundaria habría sido más apropiada para los gobernantes musulmanes ibéricos, quienes comenzaron a colaborar con Alfonso al considerar a los almorávides una amenaza mayor. Los almorávides, a su vez, consideraban a los líderes musulmanes ibéricos corruptos y comenzaron a derrocarlos en 1090. En las narraciones se deja claro que Yusuf y la Guardia Negra eran bereberes, pero son representados por los sarracenos porque no había civilización bereber todavía. Esta fue introducida en The African Kingdoms, pero este detalle no se corrigió hasta Definitive Edition. Este escenario representa una versión simplificada de los eventos que llevaron al Cid a convertirse en el gobernador de Valencia entre 1087 y 1094.
Los objetivos principales del escenario son encontrar una nueva ciudad donde el Cid pueda establecerse, defender a Denia del conde Berenguer, huir y establecer una nueva base, y defender a Valencia de Berenguer hasta que la maravilla esté completa. La narración del juego menciona que tras su segundo exilio, el Cid no tenía moros que lo recibieran. Esto es incorrecto, el Cid continuó sirviendo a Al-Musta'ín II de Zaragoza. Valencia en el siglo XI no era una península como se representa en el escenario. Su conexión al mar Mediterráneo era a través del río Turia. Luce como la zona portuaria actual, la cual es resultado de modificaciones humanas. Denia se encuentra en la costa mediterránea, al sur de Valencia. Y Lérida está ubicada al noroeste de Valencia, al oeste de Cataluña. En el contexto del escenario representa la capital de Al-Mundir, quien en 1087 invadió Denia y Valencia tras fracasar en conquistar Zaragoza. Al-Musta'ín II envió al Cid a Valencia para luchar contra Al-Mundir. Sin embargo, el Cid se negó a tomar la ciudad ya que estaba gobernada por Al-Qadir, vasallo de Alfonso VI. Esto provocó que Al-Musta'ín se aliara con el conde Berenguer contra el Cid. En 1088, el conde Berenguer sitió Valencia. El Cid respondió invadiendo Denia, mientras que Al-Mundir se unió a Berenguer. En 1090, el Cid los derrotó en la batalla de Tebar, al norte de Valencia, capturando a Berenguer. Tras la batalla de Tebar, el Cid gobernó la costa desde Denia hasta Tortosa, aunque mantenía líderes títeres musulmanes como Al-Qadir para legitimar su control. En 1092, mientras el Cid luchaba contra Alfonso VI, quien se había aliado con Berenguer y Sancho I de Aragón, Al-Qadir fue asesinado por una facción que quería entregar Valencia a los almorávides. El Cid retomó la ciudad en 1094 tras derrotar a los almorávides en la batalla de Cuarte. Aunque asumió el control total de Valencia, el Cid nunca se proclamó rey. En cambio, utilizó el título de príncipe, lo que le permitió actuar de manera independiente cuando le convenía, mientras mantenía su relación como vasallo de Alfonso VI. En la narración final se menciona que una de las hijas del Cid se casó con el hijo de Ramón Berenguer. Esto es cierto, María Rodríguez se casó con Ramón Berenguer III, lo cual le ayudó a forjar alianzas y mantener la estabilidad. Sin embargo, este matrimonio no ocurrió hasta después de la muerte del Cid en 1099, y no durante su vida como sugiere el juego. En este escenario ya se vuelve a controlar a los españoles. Este escenario está inspirado en los intentos almorávides de conquistar Valencia entre 1094 y 1102, y en la leyenda de que el Cid ganó su última batalla después de haber fallecido. Los objetivos principales son derrotar los 3 ejércitos de Yusuf para que Valencia se mantenga libre, y proteger el cuerpo del Cid de cualquier daño, ya que la moral de los defensores depende de que su líder permanezca presente. Reconquista hace referencia al proceso histórico que abarcó desde el siglo VIII hasta el siglo XV, iniciado con la batalla de Covadonga en 722 y culminado con la conquista de Granada en 1492. La Reconquista se extendió por aproximadamente 770 años. En ocasiones, el término también incluye la conquista franca del sureste de Francia tras la victoria de Carlos Martel en la batalla de Tours en 732. Como se menciona en la narración inicial, Valencia estuvo efectivamente aislada al principio, enfrentándose sola al asedio almorávide, particularmente en la batalla de Cuarte en 1094. Más adelante, sin embargo, recibió ayuda significativa de aliados como Ramón Berenguer III de Barcelona y Pedro I de Aragón, quienes junto al Cid derrotaron a los almorávides en la batalla de Bairén en 1097. En 1102, Alfonso VI de Castilla ordenó la evacuación de Valencia al considerarla insostenible frente a los constantes ataques almorávides. Antes de abandonar la ciudad, los cristianos la incendiaron para evitar que cayera intacta en manos enemigas. La historia de que el Cid ganó su última batalla después de morir proviene de las crónicas posteriores a la evacuación de Valencia. Según la leyenda, el cuerpo embalsamado del Cid fue colocado en su caballo, Babieca, y llevado al frente de batalla para infundir temor a las tropas almorávides, lo que habría provocado su derrota o huida. En versiones más modernas se dice que el Cid murió por una herida de batalla, pero sus hombres ocultaron su muerte para mantener la moral alta en el enfrentamiento final. Históricamente, la causa de muerte del Cid es desconocida,
pero se cree que fue por causas naturales en 1099. Como se muestra en la narración final, tras la muerte del Cid, su esposa Jimena Díaz asumió el gobierno de Valencia como señora de Valencia y vasalla nominal de Alfonso VI. Sin embargo, debido a la presión almorávide, Valencia no pudo sostenerse y Jimena evacuó la ciudad en 1102 con ayuda de Alfonso. Después de la caída de Valencia, Jimena regresó a Castilla, donde falleció en 1116. Fue enterrada junto a su esposo en el monasterio de San Pedro de Cardeña, aunque sus tumbas originales fueron destruidas durante la ocupación napoleónica en 1808. El destino de Mutamid en la narración inicial está basado en Al-Mutamid de Sevilla, quien murió en exilio en Marruecos en 1095. Por otro lado, Zaragoza, gobernada por Al-Mustain II, resistió el dominio almorávide hasta 1110, cuando finalmente cayó. En la narración final, Jimena aparece sosteniendo la espada Tizona, aunque se menciona que esta fue enterrada junto al Cid. Actualmente, Tizona se encuentra en el Museo de Burgos, aunque algunos historiadores creen que podría tratarse de una réplica. La otra espada asociada con el Cid, Colada, también tiene una historia envuelta en leyendas más que en hechos verificables. En The Conquerors, los ejércitos almorávides de Yusuf fueron representados inicialmente como los turcos, probablemente porque los españoles no son muy buenos contrarrestando los mamelucos sarracenos en el juego. En Definitive Edition, los almorávides son representados de manera más precisa como los bereberes, los cuales fueron introducidos en The African Kingdoms. La campaña del Cid es la única de The Conquerors que se desarrolla durante la Edad Media. Por su parte, Atila el Uno tiene lugar durante la Antigüedad Tardía, mientras Moctezuma se sitúa en la Edad Moderna. También es la primera campaña narrada por una mujer. Otras campañas posteriores como narradoras incluyen las de Alarico y Bailo, Eduvigues, Ismail y Tamar. Muchos personajes de las narraciones originales de The Conquerors guardan similitud con sus representaciones en la película del Cid de 1961. En el juego original y en HD Edition, los españoles utilizaron el conjunto arquitectónico de Europa Occidental. En Definitive Edition se corrigió el conjunto mediterráneo, el cual es más acorde a su contexto histórico. Todas las fuentes contemporáneas, tanto cristianas como musulmanas, coinciden en que Rodrigo Díaz de Vivar nunca perdió una batalla. Aunque la campaña se desarrolla siglos antes de la llegada de la pólvora a España, se utiliza de manera notable unidades como conquistadores y los galeones artillados. Esto probablemente se debe a que los españoles, como civilización, dependen en gran medida de la pólvora, lo que haría la campaña más difícil sin ellas. El icono de la campaña original muestra un escudo decorado con la heráldica de Castilla y León, acompañado de una capellina. Sin embargo, tiene imprecisiones, como mostrar 6 cuarteles en lugar del cuartelado en cruz y leones enfrentados en vez de orientados hacia la izquierda. En Definitive Edition se corrigió para mostrar el escudo correcto, acompañado de un morrión. Es importante mencionar que la heráldica no llegó a España hasta justo después de la muerte del Cid. El icono de la civilización española se basa en el escudo de armas de la corona de Castilla, que representa los reinos de León y Castilla. Las unidades únicas de los españoles son el conquistador y el misionero. El conquistador es una unidad montada de pólvora con alta armadura, que apareció históricamente a principios del siglo XVI. Su casco morreón también es el icono de la expansión The Conquerors, y también es la imagen de interfaz de usuario en Definitive Edition. El misionero es un monje montado, que a diferencia del monje estándar tiene un nombre históricamente correcto, ya que los misioneros eran enviados para promover el cristianismo en tierras lejanas. Su propósito principal es convertir unidades. Las tecnologías únicas de los españoles son Inquisición y Supremacía. Inquisición permite que los monjes y misioneros conviertan unidades más rápido, además de otorgar más 1 de alcance a los misioneros. La Inquisición fue una institución de la Iglesia Católica encargada de combatir la herejía, y se convirtió en una herramienta poderosa para contrarrestar el protestantismo. Supremacía aumenta significativamente las habilidades de combate de los aldeanos, otorgándoles más 6 de ataque, más 2 de ambas armaduras y 40 puntos de vida adicionales. Esto refleja la vida difícil de los campesinos españoles durante la Edad Media, quienes a menudo tuvieron que luchar debido al constante estado de guerra en la península ibérica.
La maravilla de los españoles es la Torre de Oro, ubicada en Sevilla. Fue construida por el califato almohade entre 1220 y 1221, con un segundo cuerpo añadido durante el reinado de Pedro I, y un tercer cuerpo construido en 1760. En el siglo XV se utilizó como prisión para nobles y fue restaurada por última vez en 2005. El destino final de Babieca no es exactamente claro. Según la leyenda de Cardeña, después de que el Cid falleció, Jimena montó el cadáver del Cid sobre Babieca para hacer creer a sus enemigos que estaba vivo. Después de eso, Babieca no volvió a ser montado y murió 2 años después, a la inusual edad para un caballo de 40 años. Según esta tradición, fue enterrado en algún lugar del monasterio de San Pedro de Cardeña. Moctezuma II nació en 1466 dentro de la familia real mexica. Era bisnieto de Moctezuma I y su padre fue Azayacat, mientras que su madre, Xochicueyetl, era hija de Nezahualcóyotl, el ilustre tlatoani de Texcoco, conocido poeta, erudito y arquitecto, cuya figura aparece en los billetes de 100 pesos actuales. Como era costumbre entre los nobles mexicas, Moctezuma fue educado en Calmecac, la institución destinada a formar los hijos de la élite en disciplinas como la religión, la política y el arte de la guerra. Probablemente ingresó a esta escuela a la temprana edad de 5 años, tal como se esperaba de los hijos de los gobernantes. En 1502, tras la muerte de Ahuizotl, Moctezuma Xocoyotzin fue coronado emperador. Durante los 4 días de festividades de su coronación, trabajó junto a su tío Tlilpotonki en la planificación de reformas que marcarían su reinado. En lugar de continuar directamente con las políticas de su predecesor, Moctezuma decidió consultar los códices antiguos para guiar sus acciones, buscando legitimidad y un camino inspirado en la tradición. Desde mediados del siglo XV, el Imperio Mexica había llevado a cabo una expansión militar agresiva. Para 1517, Moctezuma seguía extendiendo sus campañas, encontrando una férrea resistencia con los tlaxcaltecas, quienes habían logrado mantenerse independientes, prácticamente sitiados por las poblaciones vecinas ya conquistadas por los mexicas. Mientras tanto, en el imaginario mexica, tras la caída de Tula, había surgido la leyenda de que Quetzalcóatl, una de las deidades principales, había partido del mundo terrenal prometiendo regresar algún día desde el mar del oriente, donde el sol nace y supuestamente habitaban los dioses. Coincidentemente, se registraron 8 presagios funestos que los mexicas interpretaron como señales del regreso de Quetzalcóatl y el posible fin del Imperio Mexica. Primero, una espiga de fuego apareció en el cielo oriental, extendiéndose por el firmamento como una llama danzante. Después, el templo de Huitzilopochtli se incendió de manera inexplicable, sin que nadie pudiera apagarlo. Luego, un rayo cayó sobre el templo de Xiuhtecutli, el dios del fuego, a pesar de que no había tormenta ni nubes en el cielo. El cuarto presagio llegó cuando una lluvia de estrellas cruzó el cielo de oeste a este en pleno día, mientras el sol brillaba en lo alto. Tiempo después, una gran marejada agitó el lago de Texcoco, inundando casas y calles de Tenochtitlán, a pesar de que no había viento ni tormenta. El sexto presagio fue cuando los lamentos de una mujer resonaban en la oscuridad de la noche, diciendo entre sollozos: hijitos míos, tenemos que los negros, hijitos, ¿a dónde nos fuimos? Luego, un ave inusual, similar a una trulla, fue capturada en el lago de Texcoco. Cuando Moctezuma miró en los ojos del animal, afirmó haber visto reflejadas figuras de jinetes montando venados sin cuernos preparados para el combate. Finalmente, varios habitantes de Tenochtitlán dijeron haber visto criaturas extrañas con 2 cabezas, 4 manos y 3 ojos alrededor del lago de Texcoco. Estos presagios, junto con las descripciones de montañas flotantes y hombres barbados de piel blanca, intensificaron el temor y la incertidumbre de Moctezuma. El año 1519, correspondiente al 13 conejo en el calendario mexica, marcó la llegada de los españoles y el inicio de uno de los episodios más trágicos y decisivos en la historia de Mesoamérica. Este escenario es completamente ficticio y no está basado en ninguna campaña militar histórica en particular. Los objetivos principales son capturar los 4 santuarios consagrados a Quetzalcóatl y situar una reliquia en cada uno de ellos.
De acuerdo con Ensemble Studios, este escenario fue diseñado para mostrar las características de las nuevas civilizaciones mesoamericanas introducidas en The Conquerors, incluyendo su arquitectura, unidades únicas, árboles tecnológicos y estilo de juego. Además, sirvió como demo para promocionar la expansión. En la narración inicial, Cuauhtémoc menciona un presagio. Apareció un presagio sobre el bosque en forma de mazorca de maíz que resplandecía como el amanecer. Parecía sangrar fuego, gota a gota, como si fuera una herida en el cielo. Y en la narración final añade: vi que el presagio seguía sobre el lago, lanzando chispas en el cielo de la medianoche. Este presagio está basado en un cometa visto sobre Tenochtitlán en 1517, registrado por cronistas como Bernardino de Sahagún y Diego Durán. Según las fuentes indígenas, este cometa fue el primero de los 8 presagios funestos que precedieron la llegada de los españoles y la caída del Imperio Mexica. En la narración también Cuauhtémoc afirma que era sobrino de Moctezuma, lo cual es incorrecto. En realidad se cree que eran primos, ya que ambos provenían de la nobleza mexica. Además, Cuauhtémoc fue yerno de Moctezuma II al casarse con su hija Isabel Moctezuma. En el juego, Tepaneca y Xochimilco son representados como civilizaciones mayas, lo cual es un error, ya que ambos eran pueblos náhuatl, al igual que los mexicas y los tlatilco. Además, estos pueblos vivían cerca de Tenochtitlán y habían sido conquistados mucho antes de los eventos de la campaña. En la vida real, Moctezuma II llevó a cabo campañas contra otros enemigos como mixtecas, tlaxcaltecas, cholulanos y zapotecas, no contra los mencionados en el escenario. Es cierto que Moctezuma intentó consolidar el control del imperio sobre tierras ya conquistadas, más que enfocarse únicamente en la expansión territorial. Parte de su estrategia incluyó tomar el control directo de templos y fortificaciones clave en regiones estratégicas. Finalmente, en la narración final se menciona que Cuauhtémoc recibió una nueva macana obsidiana y fue ascendido al rango de guerrero jaguar. En realidad no hay registros históricos de que Cuauhtémoc ostentara este título. Los guerreros jaguar y águila obtenían su rango capturando prisioneros para sacrificios, lo cual no está documentado en su caso. No obstante, se sabe que Cuauhtémoc recibió educación militar en Calmecac y participó en combates desde joven. Al igual que el escenario anterior, este es ficticio y no está basado en ninguna campaña militar específica. Su diseño es más simbólico, sirviendo para introducir elementos relevantes de la historia mexica, como la enemistad con los tlaxcaltecas y la vulnerabilidad del imperio ante rebeliones internas. Los objetivos principales son llevar una convocatoria de guerra al centro urbano de Tlacopan y Texcoco, derrotar a los tlaxcaltecas destruyendo sus 4 centros urbanos y enfrentarte a la traición de tus antiguos aliados Tlacopan y Texcoco. Moctezuma sí lideró campañas contra Tlaxcala, pero estas ocurrieron al inicio de su reinado. Para el momento de la llegada de Cortés, Tlaxcala estaba bajo un bloqueo económico impuesto por los mexicas, no en una guerra activa. Curiosamente, este escenario se parece más a la guerra entre los tlaxcaltecas y los españoles, cuando los tlaxcaltecas ofrecieron aliarse con Cortés tras resistir su avance. Aunque Texcoco es representado por los mayas, en realidad era un estado náhuatl, como Tlaxcala, Tlacopan y Tenochtitlán. Además de que Tlacopan estaba en la costa oeste de Texcoco, mientras Texcoco estaba en la costa este. Ni Texcoco ni Tlacopan se rebelaron contra Moctezuma. En realidad fue el Tlatoani de Texcoco, Cacamatzin, quien incitó rebeliones contra Cortés mientras estaba en Tenochtitlán. Como resultado, fue encarcelado por los mexicas y ejecutado tras la Noche Triste. Irónicamente, Texcoco se convirtió más tarde en la base principal de Cortés para el asedio de Tenochtitlán. Los 4 centros urbanos de Tlaxcala probablemente representan las divisiones principales de la Confederación Tlaxcalteca, las cuales eran Tepeticpac, Ocotelulco, Tizatlán y Quiahuixtlán. En The Conquerors, Cortés reclama las tierras en nombre de Fernando de España. Esto es incorrecto, ya que para ese entonces Fernando II había fallecido y su nieto, Carlos I de España, o Carlos V del Sacro Imperio Romano, era el monarca. Este error fue corregido en Definitive Edition. En cuanto al lobo cazador solitario que representa a Cortés antes de que este aparezca, podría ser una alusión a la librela de términos, una perra dejada atrás en una expedición previa que reconoció a los españoles al regresar y les llevó un conejo como ofrenda.
En la narración inicial se menciona que el templo de Huitzilopochtli se incendió a pesar de estar hecho de piedra. Esto está basado en el segundo de los 8 presagios registrados en las crónicas indígenas. También se dice que los dioses exigían más prisioneros para sacrificios, algo históricamente correcto, aunque es un error incluir a Quetzalcóatl como una deidad que exigía sacrificios, ya que en varias versiones del mito este se ponía a dicha práctica. También en la narración final se menciona que los mexicas asocian a los españoles con el regreso de Quetzalcóatl. Esto es debatido. Algunas crónicas españolas sugieren que Moctezuma creyó que los españoles eran enviados divinos, pero no hay evidencia concluyente de que realmente pensaran que Cortés era Quetzalcóatl. Esta conexión podría ser una interpretación posterior de los cronistas españoles para justificar la conquista. Este escenario está vagamente inspirado en las batallas de Centla y Nautla en 1519, durante los primeros meses de la conquista española de México. Los objetivos principales son derrotar a Tlaxcala y vencer a los españoles, o capturar 20 de sus caballos y llevarlos a un lugar marcado en la base del jugador. En la narración inicial se menciona que el lago que rodeaba la gran ciudad de Tenochtitlán se elevó, aunque no hacía viento, e hirvió como si lo hubieran calentado. Este es el quinto de los 8 presagios registrados en las crónicas indígenas, en el que el lago de Texcoco se agitó y se desbordó sin causa aparente, según las crónicas de Bernardino de Sahagún. Este presagio reflejaba las preocupaciones y creencias culturales de los mexicas, aunque no hay evidencia científica de que esto haya ocurrido. La afirmación de que los mexicas consideraban a Cortés como el regreso de Quetzalcóatl es uno de los elementos más conocidos de la conquista de México. Sin embargo, etnohistoriadores modernos han cuestionado esta idea, ya que la profecía de Quetzalcóatl aparece únicamente en relatos posteriores a la conquista, escritos por españoles y nativos que colaboraron con ellos. Es probable que la conexión entre Cortés y Quetzalcóatl sea un malentendido, una exageración de los cronistas europeos. En la batalla de Centla, Cortés se enfrentó al reino maya de Potonchán, que tras ser derrotado, pasó a llamarse Tabasco en honor a su gobernante, Taxcob. Potonchán no era parte del imperio azteca, aunque tenía cierta influencia mexica. Esta batalla ocurrió antes de que los españoles y los mexicas tuvieran contacto directo. Tras la rendición de Potonchán, los mexicas pronto se enteraron de la llegada de los españoles. La primera embajada enviada a Cortés fue en canoas, mientras este navegaba entre Tabasco y Veracruz. Fue en Veracruz donde Cortés fundó su primera base, cerca del territorio de los totonacas, un pueblo no náhuatl sometido a los aztecas. Entre los tributos ofrecidos por Potonchán tras su rendición, se encontraba una esclava náhuatl conocida como la Malinche o Malintzin, quien se convirtió en amante, traductora y consejera estratégica de Hernán Cortés durante la campaña contra los mexicas. Contrario a la creencia popular, Malintzin no puede considerarse una traidora o vendepatrias, ya que el mundo prehispánico no estaba unificado bajo una sola entidad. Su tierra natal no pertenecía al imperio azteca, y su colaboración con los españoles probablemente fue una estrategia para garantizar su supervivencia en un entorno hostil. Es importante recordar que los mexicas eran vistos como agresores por muchos de sus vecinos debido a su política expansionista y las guerras floridas, cuyo objetivo principal era capturar prisioneros para sacrificios. Este resentimiento facilitó que pueblos como los tlaxcaltecas formaran alianzas con los españoles. El término malinchista, usado siglos después como insulto para quienes prefieren lo extranjero, ignora el contexto histórico y las complejas circunstancias de Malintzin, ya que más que una traidora, fue una figura clave en uno de los episodios más decisivos de la historia de Mesoamérica. Cortés sí ordenó hundir todos sus barcos menos uno, aunque no los quemó como dice la leyenda, esto para evitar que sus hombres desertaran y regresaran a Cuba. Su temor se debía a que la expedición de la conquista había sido técnicamente ilegal, ya que el gobernador de Cuba solo había autorizado una misión de exploración y comercio. En 1520, Cortés logró aumentar sus tropas al derrotar un ejército español enviado en su contra y añadir los sobrevivientes a sus fuerzas. En Nautla, el gobernador azteca de la región, Cuauhpopoca, derrotó a 2000 totonacas que habían dejado de pagar tributo a los mexicas por consejo de los españoles. Durante este enfrentamiento, los aztecas mataron a 8 soldados españoles, incluido Juan de Escalante, a quien Cortés había nombrado gobernador de Veracruz.
Más tarde, Cortés ordenó que Moctezuma llamara a Coapopoca y a sus hombres a Tenochtitlán, donde fueron ejecutados. Aunque Tlaxcala no participó en las batallas de Centla o Nautla, la batalla de Nautla ocurrió casi al mismo tiempo que cuando los españoles y tlaxcaltecas saquearon Cholula en el interior. Los aztecas no capturaron caballos antes de la Noche Triste, aunque lograron herir o matar a 3 en Nautla. Los tlaxcaltecas sí mataron a 1 o 2 caballos durante su guerra contra los españoles y desfilaron con la cabeza y las patas de uno como prueba de que los españoles podían ser derrotados. En la narración final se menciona que Cortés estaba obsesionado con el oro, lo cual es históricamente correcto. Según las crónicas, Cortés llegó a decirle a los mexicas que él y sus hombres padecían de una enfermedad que solo se cura con el oro. Esta metáfora reflejaba tanto su codicia como la misión que lo impulsaba a conquistar nuevas tierras en el nombre de la corona española. Este escenario está basado en la revuelta de Tenochtitlán contra los conquistadores españoles en 1520. El objetivo principal es destruir la maravilla española para terminar con su influencia en la ciudad. En la narración inicial se menciona: el siguiente presagio no lo vimos, pero escuchamos en la noche los gritos de una mujer que lloraba porque no podía esconder a sus hijos. Este es el sexto de los 8 presagios registrados en las crónicas indígenas antes de la llegada de los españoles. Con el tiempo, este presagio se transformó en la leyenda de La Llorona o de Cihuacóatl, una diosa de la maternidad y la fertilidad en la mitología mexica. Según los relatos, los aztecas escucharon su lamento durante varias noches, diciendo frases como: en su versión moderna, esta leyenda evolucionó hacia la historia de La Llorona, la cual es popular en todo México. En muchas versiones, se trata de una mujer que, cegada por la ira o el dolor, ahoga a sus hijos en un río, y al darse cuenta de lo que ha hecho, se desvive. Desde entonces, su alma vaga en pena, lamentándose con el conocido grito: la ubicación de la maravilla española en Tenochtitlán corresponde al sitio del Templo Mayor, el cual es la maravilla azteca en el juego. Cuando Tenochtitlán es controlada por Cuauhtémoc en el sexto escenario, la maravilla azteca se encuentra en el mismo lugar. En realidad, Cortés ordenó remover las imágenes de los dioses mexicas en el Templo Mayor y colocó una cruz y una imagen de la Virgen María. Posteriormente, el templo fue destruido y la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México se construyó sobre sus ruinas, lo que hace que la representación del juego sea simbólicamente apropiada. El asesinato de los sacerdotes mexicas en el juego es una referencia a la masacre de Toxcatl en mayo de 1520. Durante este evento, los españoles atacan a los mexicas durante una ceremonia religiosa en el Templo Mayor. Según las crónicas, la orden de ataque fue dada por Pedro de Alvarado, quien quedó al mando de Tenochtitlán mientras Cortés enfrentaba a Pánfilo de Narváez. Moctezuma fue asesinado mientras intentaba calmar a la multitud enfurecida tras la masacre, pero esto ocurrió antes de la Noche Triste, no durante ella. En México, algunos prefieren llamar la Noche Triste la Noche Victoriosa, destacando la derrota temporal de los españoles a manos de los mexicas. Sin embargo, este evento no puede reducirse a una simple victoria o derrota. Tras la conquista, el panorama cultural y demográfico de Mesoamérica cambió profundamente. Aunque la caída de Tenochtitlán no marcó el fin de los mexicas como pueblo, sí dio inicio a un proceso de mestizaje que moldeó lo que hoy conocemos como México. En un contexto moderno, la Noche Triste puede interpretarse como un acontecimiento que marcó un punto crucial en la creación de nuestra nación, uniendo raíces indígenas y europeas. Más que un triunfo o una derrota, fue un capítulo decisivo en el nacimiento de una nueva identidad cultural. Este escenario se basa en la batalla de Otumba en julio de 1520, aunque las similitudes son incidentales. El objetivo principal es derrotar a los tlaxcaltecas y españoles. En la narración inicial se menciona que la muerte de Moctezuma II solo sirvió para aumentar la ira del pueblo mexica. Esto es interesante porque las circunstancias exactas de su muerte siguen siendo debatidas. Según las crónicas españolas, Moctezuma murió apedreado por su propio pueblo, que lo veía como un colaborador de los invasores. Sin embargo, algunas teorías sugieren que los mismos españoles lo ejecutaron antes de la Noche Triste. La narración también dice: decidí dirigir personalmente el ataque contra los españoles. Así debe ser, Cuauhtémoc, me dijeron los sacerdotes, porque tú eres ahora nuestro emperador. Esto es históricamente incorrecto, ya que el sucesor inmediato de Moctezuma fue su hermano Cuitláhuac,
quien gobernó por aproximadamente 80 días antes de fallecer por causa de la viruela. Cuauhtémoc fue elegido tlatoani después de la muerte de Cuitláhuac. La viruela es mencionada en la narración final, donde dice: una gran plaga asoló Tenochtitlán. Esto es completamente correcto. La enfermedad llegó a México con un esclavo africano que acompañaba la expedición de Pánfilo de Narváez. La epidemia tuvo un impacto devastador, acabando con una gran parte de la población mexica, incluidos líderes clave como Cuitláhuac. Incluso llegó a Sudamérica antes de la llegada de los españoles, precipitando una guerra civil en el Imperio Inca y contribuyendo a la muerte del emperador Huayna Cápac y su heredero. En la batalla de Otumba, los mexicas tenían una ventaja numérica significativa, con entre 8,000 y 10,000 guerreros frente a unos 1,400 soldados españoles y tlaxcaltecas. Sin embargo, los españoles lograron una victoria decisiva gracias a una carga de caballería que acabó con el comandante mexica, Matlatzincatzin, y permitió capturar su estandarte. Este acto desmoralizó al ejército azteca, que se retiró y dispersó. Los mexicas nunca habían visto caballos usados en combate de manera ofensiva, ya que los consideraban animales de carga. Aunque los aztecas capturaron caballos en Tenochtitlán y Tecoaque, no intentaron utilizarlos como parte de sus fuerzas. En su lugar, sacrificaron a los caballos junto con los españoles capturados. Tampoco aprovecharon los cañones ni los arcabuces abandonados por los españoles durante la retirada. Sin embargo, según Bernal Díaz del Castillo, sí usaron espadas, picas y ballestas capturadas durante el sitio de Tenochtitlán en 1521. Un escenario más cercano a esta misión podría ser la rebelión de Manco Inca contra los españoles en 1536 a 1540. Durante este levantamiento, Manco Inca empleó caballos, espadas, armaduras y al menos una culebrina capturada contra los invasores en los sitios de Cusco y Lima. Posteriormente, otros pueblos indígenas como los chichimecas, apaches, comanches, mapuches y yaquis adoptaron el uso de caballos y pólvora en sus propios conflictos con los colonizadores. Este escenario está basado en el sitio de Tenochtitlán en 1521. El objetivo principal es derrotar a los tlaxcaltecas, el ejército y la armada española. Aunque el jugador emerge victorioso, en realidad, el sitio de Tenochtitlán resultó en una decisiva victoria hispano-tlaxcalteca, que marcó la caída del imperio azteca. El emperador Cuauhtémoc fue capturado tras la caída de la ciudad. Cuauhtémoc, cuyo nombre significa águila que desciende, ya era el tlatoani mexica durante esta batalla. Reconocido como un militar habilidoso, fue torturado tras su captura para intentar que revelara el paradero del tesoro azteca, pero estoicamente nunca habló. Se cree que probablemente los mexicas arrojaron el tesoro al lago de Texcoco antes de la caída de la ciudad. En 1524, Cortés llevó a Cuauhtémoc en una expedición hacia Honduras, supuestamente para perseguir a uno de sus capitanes rebeldes. Durante el viaje, rumores de una conspiración llevaron a Cortés a ordenar la ejecución de Cuauhtémoc, quien fue ahorcado y previamente torturado quemándole los pies. En el norte del mapa, el jugador puede encontrar 3 barcos tortuga de élite, acompañados por el mensaje "un regalo de los dioses". Esto podría ser una referencia a la controversial teoría de Gavin Menzies, quien sugirió que el almirante chino Cheong Qi podría haber llegado a Centroamérica antes que los europeos. Sin embargo, en Definitive Edition, estos barcos fueron reemplazados por galeones artillados de élite, con un mensaje que dice que fueron abandonados por los españoles tras huir de Tenochtitlán durante la Noche Triste. En la narración final dicen: "Llegamos a esta isla sobre la que se levantaba la ciudad y nuestros templos, y volveremos a hacerlo". Esto es una referencia al origen de Tenochtitlán. Según las crónicas, los mexicas dejaron Aztlán tras un incidente en el que mataron y desollaron a la hija de un jefe tribal cercano. Huyeron en busca de una señal divina que les indicara dónde establecer su ciudad, un águila devorando una serpiente sobre un nopal. Encontraron la señal en el lago de Texcoco, donde construyeron Tenochtitlán usando técnicas avanzadas de ingeniería. Sin embargo, no pudieron reconstruirla tras su caída en 1521, ya que los españoles erigieron la Ciudad de México sobre sus ruinas. La narración termina con una frase: "Nos hemos arrancado los cabellos del dolor, las casas ya no tienen techo y sus muros están teñidos de sangre". Esto es una referencia a un poema incluido en el Códice Florentino, recopilado por Bernardino de Sahagún tras la caída de Tenochtitlán. Esta campaña tiene varias particularidades únicas.
Para empezar, es la única que tiene lugar en Norteamérica, ya que Vinland Saga y Dos Pilas solo son escenarios. También es la única campaña donde se pueden usar los guerreros Xolotl, una unidad regional que no aparece en otras campañas con civilizaciones americanas. Curiosamente, ni Cuauhtémoc ni Moctezuma aparecen como unidades en esta campaña, a pesar de ser protagonistas clave. Aunque en The Forgotten se introdujo una unidad para Cuauhtémoc, nunca fue añadida a la campaña. El icono de la campaña representa una estatua Chacmool, una figura reclinada que se asocia con el agua, la lluvia y los rituales religiosos en Mesoamérica, que se cree que servía como receptáculo de ofrendas. El icono de la civilización azteca está inspirado en diseño de escudo azteca representado en varias ocasiones en el Código Mendoza de 1541. Especialmente el escudo del guerrero jaguar antes de las modificaciones de Definitive Edition y el escudo del guerrero Xolotl. La imagen de interfaz de usuario de los aztecas muestra la piedra del sol, el famoso monolito de basalto con inscripciones cosmogónicas mexicas, que se ha convertido en símbolo icónico de su cultura, tanto que esta se representa en las monedas de 1, 2, 5 y 10 pesos mexicanos. Algunas decisiones en el juego resultan en anacronismos, como el uso de armas de asedio por parte de los aztecas. Esto se mantuvo por limitaciones técnicas y de tiempo del equipo de desarrollo. Según Sandy Petersen, Ensemble Studios contrató a un experto en náhuatl para los diálogos de las unidades aztecas, pero los resultados fueron incorrectos. Petersen sugirió que el experto podría haberlos estafado. La unidad única de los aztecas es el guerrero jaguar. Para convertirse en un guerrero jaguar, un soldado debía capturar al menos 4 prisioneros para sacrificios. El guerrero águila, por su parte, representaba un rango más alto reservado para nobles. Las unidades regionales de los aztecas son el guerrero águila y el guerrero Xolotl. El guerrero águila es una unidad regional disponible para los aztecas, mayas e incas. Aunque representan águilas reales, parecen más águilas calvas en el juego. Están armados con una lanza. Los guerreros águilas sirven como reemplazo en la caballería para las civilizaciones mesoamericanas. La distinción entre las dos órdenes meritocráticas es que los guerreros jaguares eran nacidos entre plebeyos y nobles menores, mientras que los guerreros águila eran solamente nobles de alto rango. Una comparación con Europa podría ser el guerrero jaguar era como un caballero que nació de un plebeyo, mientras el guerrero águila era como un caballero que venía de una familia de caballeros o noble. El guerrero Xolotl representa a un guerrero jaguar a caballo y toma su nombre del dios perro Xolotl, asociado con el trueno y la muerte. Aunque los aztecas nunca usaron caballos, algunos pueblos indígenas sí los adoptaron tras la conquista, como los tlaxcaltecas, que salieron con los españoles y luego sirvieron como caballería en la frontera norte de México. Las tecnologías únicas de los aztecas son Atlatl y guerras florales. El Atlatl mejora a los guerrilleros añadiendo +1 de alcance y ataque. Eran lanzadardos que permitía arrojar proyectiles con mayor impulso, alcanzando distancias de hasta 100 metros. Guerras florales da +4 de ataque a la infantería. Se basa en las guerras floridas o Xochiyaoyotl, las cuales eran guerras rituales para capturar prisioneros destinados a sacrificios. La maravilla de los aztecas es el Templo Mayor, un complejo monumental que fue construido en 7 capas superpuestas, como las capas de una cebolla. Después de la conquista, fue destruido para construir la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. En 1978, las ruinas del templo fueron redescubiertas durante trabajos para el metro y hoy forman parte de un museo. Finalmente, Cuauhtémoc, el narrador y figura central de esta campaña, dejó una profunda huella en la historia mexicana. Su nombre está presente en muchas partes del país, como celebridades y políticos, también desde la alcaldía de Cuauhtémoc en la Ciudad de México hasta la ciudad donde yo vivo, Cuauhtémoc, Chihuahua, a más de 1200 kilómetros de Tenochtitlán o la Ciudad de México. Incluso la secundaria donde estudié lleva su nombre, la Secundaria Federal número 18, último emperador azteca. Antes de despedirme, quiero agradecerles por ser parte de esta comunidad que hace posible este proyecto. Si disfrutaste el video, no olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para más contenido como este. Si quieres apoyar el canal y ayudar a mejorar la calidad de los videos, puedes hacerlo a través de Patreon o Ko-Fi. Cualquier aporte, por pequeño que sea, hace una gran diferencia. Gracias por acompañarme en este viaje por la historia. Esto fue Mandatum Imperator, nos vemos en la próxima.